están? Este video es, para darles una introducción al lenguaje de programación de Python, para los que los necesiten. Es lo que nosotros ya vimos en una clase, pero me fui un poquito rápido, entonces aquí lo voy a hacer un poco más detalladamente para aquellos que lo requieran. Bueno, entonces este es un notebook que ustedes ya tienen. En este notebook vamos a ver estos 6 temas: las características del lenguaje de programación Python, tipos de objetos en Python, las operaciones matemáticas, lógicas y relacionales, la entrada y salida de datos, los tipos de secuencias, que son listas, tuplas y cadenas, y finalmente vamos a ver a los diccionarios. Bueno, esta parte de las características del lenguaje de programación Python realmente no es necesario que lo sepan a la hora de usarlo, por supuesto, pero es bueno que lo tengan como cultura general. Pero bueno, en resumen, solo tienen que saber que Python es un lenguaje muy amable, es muy fácil de programar. Como es de alto nivel, pues nos va a tomar mucho menos tiempo escribirlo, son más cortos y fáciles de leer y son portables. Y bueno, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, esto lo tienen en un notebook aparte. Pero bueno, eso en concreto significa que todo en Python es un objeto. Ahora recuerden que para usar estos notebooks, si van a ejecutar cualquier celda, simplemente tienen que apretar Shift Enter o en su defecto pueden apretar el botón de aquí. Bueno, entonces vamos con los tipos de objetos Python. Como ya dije, todo en Python es un objeto, pero aquí vamos a ver los más útiles. Y bueno, más bien los más comunes. Los más comunes es el objeto de tipo float, que nos va a denotar a los números reales. Los objetos de tipo integer, que nos van a denotar a los números enteros. Los objetos de tipo booleano, que van a almacenar valores verdaderos o falsos. Entonces este tipo de valor booleano solo tiene dos opciones, que sea true o que sea false. Los objetos de tipo string, que van a ser una secuencia de caracteres. Los objetos de tipo lista, que va a ser una secuencia de objetos. Las tuplas, que es una secuencia inmutable de objetos. Y por último, los diccionarios. Ahora, en cualquier lenguaje de programación, una variable va a ser un nombre que se le va a asignar a un objeto. Y bueno, esa variable siempre se va a poner del lado izquierdo. A continuación se pone el signo igual que en lenguajes de programación sirve para hacer una asignación. Y del lado derecho pues vamos a poner el valor que le queremos asignar. Bueno, aquí recuerden que dos signos iguales se usan para indicar igualdad y este símbolo de acá se utiliza para indicar que algo es diferente en lenguajes de programación, de nuevo. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que yo pongo float example, va a ser el nombre de mi variable, y con este igual estoy indicando que le voy a asignar el valor de 13. Bueno, antes que nada voy a reiniciar el kernel. Ok, entonces lo único que hace Python es que va a guardar el valor de 13.0 en la variable con nombre float example. Si se dan cuenta, no me regresa ningún valor, lo único que hace es asociar este valor con este nombre y listo. Si yo quiero acceder a ese valor, lo que tengo que hacer es preguntar por él, escribiendo el nombre que yo le di. Entonces, si yo ejecuto esta celda preguntando por la variable float example, pues lo que me retorna es su valor. Ok. En este ejemplo de acá, a la variable x yo le voy a dar el valor de hola. Aquí si se fijan, ese hola está entre comillas, eso significa que es de tipo string. Ahora, una de las funciones de Python que vamos a usar mucho en el curso es esta de acá, la función type, que nos permite conocer de qué tipo es una variable. Entonces simplemente mandamos llamar la función type y aquí adentro ponemos el nombre de la variable de la cual queremos conocer el tipo de objeto que es. En este caso pues yo acabo de asignar a x esta cadena de caracteres, entonces me dice que es de tipo string. Lo mismo puedo hacer con float example y si se fijan es de tipo float. Recuerden que aquí
números reales y los enteros se van a denotar con objetos de tipo diferente. Los reales es de tipo float y es que tienen la parte flotante, y los enteros es sin esta parte. Entonces si yo quito el punto 0 y vuelvo a preguntar de qué tipo es esta variable, pues ahora es de tipo entero, ¿ok? Bueno, por supuesto aquí pues ya el nombre nos confunde, pero pues nada más hay que cambiarlo. Ahora, para los nombres, para que ustedes asignen un nombre a una variable, puede ser el que ustedes quieran, casi el que ustedes quieran, evitando las palabras clave que Python ya tiene. Por ejemplo, si yo quiero llamarle a una variable type, pues esto no se puede porque en Python existe una función que se llama type y me va a mostrar un error. O si quieren poner el nombre de una variable iniciando en un número, tampoco se va a poder, les va a dar un error. Entonces, por lo general, nunca comiencen con números y nunca usen espacios. Para denotar espacios, pues podemos usar nuestro guión bajo, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar como estaba. Y bueno, si nosotros queremos imprimir el valor de una variable, tenemos dos formas de hacerlo. La primera ya la usamos, que es simplemente escribiendo el nombre de esa variable, y lo que Python nos va a regresar es el valor asociado. Y la otra forma de hacerlo es usando la función print. Esta función print también la vamos a usar mucho en el curso y es para imprimir el valor de variables en el caso de que yo le esté asignando el valor de una variable. Pero fíjense que si yo pongo esto entre comillas, pues esto ya no es una variable, esto ya es un string. Entonces lo que me va a imprimir es ese string, float example. Entonces nosotros podemos imprimir con esta función print tanto cadenas, que vamos a indicar siempre entre comillas, como valores. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner float example, como está entre comillas va a imprimir esa secuencia de caracteres, y yo con coma puedo separar todo lo que yo quiero imprimir. Entonces aquí voy a poner otra vez float example, y bueno, lo que me va a imprimir es esto de acá. En el primer caso, vuelvo a decir, como esto está entre comillas, me va a imprimir tal cual lo que yo puse entre comillas, porque se trata de una cadena, y con coma yo le puedo poner todo lo que yo quiero imprimir, y después, si yo este float example ya lo definí arriba, como es una variable, pues me va a dar su valor. ¿Okay? Y bueno, nada más otra vez para recalcar, recuerden que la función type lo que nos permite es conocer el tipo de objeto, que es una variable, la variable que nosotros le estamos indicando aquí adentro. Y aquí tienen un ejercicio. Ustedes tienen que asociar el valor 13 a la variable integer example. Y después preguntarle a Python con la función type de qué tipo es esta variable. Ustedes pueden escribir el código aquí. Y finalmente, todavía no vemos esta parte de acá. Bueno, ya lo mencioné, que dije que es para preguntar si algo es igual en Python. Entonces aquí yo estoy preguntando si el tipo, que es esta variable float example, es igual al tipo que es la variable 13. Entonces float example ya lo tenemos aquí arriba, ¿no? Y quedamos que es de tipo flotante porque le asignamos a esta variable el valor de 13.0. Y el type de 13 sin la parte flotante, pues es un entero. Entonces si yo a Python le pregunto si float es igual a entero, pues ¿qué me va a poner? Pues que no es cierto, ¿no? Que es false. Ahora observen que si yo aquí le pongo el punto 0, o sea, esta vez le estoy agregando la parte flotante, pues ahora esto de acá me va a dar flotante, y como esto de acá ya sabemos que es flotante, pues en este caso me va a decir true. Bueno, esto nada más para recalcar que 13.0 y 13 en Python sí son objetos de distinto tipo. Mientras que 13.0 es float, 13 es entero. Bueno, ahora nos vamos con las operaciones. Tenemos tres tipos de operaciones: las matemáticas, las lógicas y las relacionales. Las operaciones matemáticas son la suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y el módulo. Cada una de estas operaciones aquí tiene el símbolo que se usa para denotar en Python. Entonces aquí vamos a hacer la prueba con cada una de estas operaciones. Primero voy a definir dos variables, la variable x y la variable y.
A la variable x le asigno el valor de 11 y a la variable y el valor de 2. Y voy a hacer cada una de estas operaciones. Recuerden, del lado izquierdo está el nombre de la variable, del lado derecho va a ser, en este caso, la operación para obtener el valor de esa variable. Entonces, a suma le vamos a asignar el valor de x más y. Entonces, recuerden, para hacer una suma en Python simplemente usamos el más. Resta x menos y, multiplicación x asterisco y. Tenemos dos tipos de divisiones, que bueno, es la misma división, solo que una toma la división tal cual y nos va a dar como resultado un flotante, y la división entera que no me va a regresar un flotante, sino que en caso de que el resultado sea flotante, lo que hace es redondearlo hacia abajo. Ahorita lo vemos en el ejemplo. El exponente, que se denota con dos asteriscos, x a la y, y la operación módulo, que se va a denotar con el signo de porcentaje. Y pues nos interesa saber cuál es el resultado de cada una de estas operaciones. Entonces aquí de nuevo vamos a usar print. Recuerden que print puede imprimir el valor de una variable si nosotros le damos el nombre de esa variable, y también puede imprimir string. Entonces aquí lo que se está haciendo es que imprima el valor de x, que sería 11, después quiero que imprima el signo más, y después quiero que imprima el valor de y, que sería 2, y después que imprima el signo igual, y después que imprima suma, es decir, el resultado de haber hecho x más y. Esta parte de acá simplemente es un salto de línea, es como darle un enter. Y es para que el formato se vea más bonito y no se me encime todo esto. Y bueno, análogo para la resta, multiplicación, etc. Entonces ejecutamos y tenemos que 11 más 2 pues me va a dar 13, 11 menos 2, 9, etcétera, etcétera. Aquí vamos a revisar la parte de la división. Si usamos un solo signo, bueno, un solo slash, 11 entre 2 pues es 5.5, me da un flotante. Pero si usamos los dos slash, es la división entera, que en lugar de que me dé el valor real, simplemente lo va a redondear hacia abajo. Es la única diferencia. Muy bien. Ahora, muy importante cuando usen los notebooks de Jupyter, recuerden que se va ejecutando cada celda. Y cada vez que ejecutan la celda les aparece un número acá, que corresponde al número de celda que ustedes ya ejecutaron. Como yo estoy ejecutando todo desde arriba hacia abajo, pues tiene un orden secuencial, ¿no? El 13, por ahí quién sabe dónde quedó el 14, el 15, el 16, seguiría el 17 y así sucesivamente. Pero si yo ejecuto esto y luego ejecuto esto y luego ejecuto esto, pues va cambiando la numeración. Entonces aquí tienen que tener cuidado de cómo están ejecutando sus celdas, y dependiendo de la última que ustedes ejecutaron, va a ser el valor que tome alguna de sus variables. Por ejemplo, aquí en suma, el valor inicial, si yo vuelvo a correr esto, pues va a ser el resultado de x más y, que quedamos que era 13. Pero como aquí yo estoy reasignando el valor, le estoy diciendo, bueno, a la variable suma quiero que le des el valor de 8, ya le cambié lo que tenía, que era 13, y si le vuelvo a preguntar a Python qué valor tiene suma, pues me va a dar el último que yo le asigné, que es 8. Entonces ahí ojo con eso, no es nada más irte a la celda anterior, sino más bien irte a la celda anterior que tú ejecutaste, y el numerito pues va a estar acá. Ok. Bueno, aquí tienen un pequeño ejercicio que definan las variables a y b con estos dos valores. Y bueno, prácticamente que hagan lo mismo que acá, pero cambiando los valores. Ahora, las operaciones de comparación. Las operaciones de comparación están aquí en este cuadro, que son igual que se denota con dos signos igual. Distinto que se denota con este símbolo, un signo de admiración y un igual. Menor que, menor o igual que, mayor que y mayor o igual que. Entonces, en este caso, el resultado de aplicar este tipo de operaciones va a ser de tipo booleano, es decir, que me va a decir si algo es verdadero o es falso. Y bueno, otra vez vamos a probar. Entonces vamos a definir las variables b1 y b2 con los valores de 32 y 12 respectivamente, y vamos a hacer cada una de las operaciones. Preguntar si b1 es igual a b2, si b1 es diferente a b2, si b1 es menor que b2, si b1 es menor o igual que b2, y etcétera. ¿Okay?
Ahora aquí no se confundan con los signos, recuerden que estos dos iguales es para preguntar es igual y un solo signo igual simplemente es para asignar. Entonces, una vez que Python evalúa si B1 es igual a B2, el resultado se le va a asignar a la variable igual. Y lo mismo en todos los casos de acá abajo. Y de nuevo vamos a imprimir. B1, como no está entre comillas, va a preguntar cuál es el valor asignado a esta variable y me va a dar 32. Y B2, de nuevo, como no está entre comillas, va a preguntar por el valor asignado a esa variable y va a ser 12. Y todo lo que esté entre comillas se va a imprimir tal cual. Ok, entonces solamente estamos imprimiendo los resultados. 32 es igual a 12, pues me va a dar falso. 32 es diferente que 12, pues me va a dar verdadero, y etcétera. Y un ejercicio que prácticamente van a hacer lo mismo, pero con otras dos variables, con otros dos valores, perdón. Ahora nos vamos con los operadores lógicos. En los operadores lógicos vamos a meter expresiones booleanas y vamos a regresar expresiones booleanas. Los operadores lógicos son la negación, el AND y el OR. Y bueno, aquí pues es importante que recuerden las tablas de verdad que aquí tienen ustedes. Y aquí damos un ejemplo muy sencillo. Definimos las variables x1, x2 y x3 con el valor true, false, false respectivamente. Y preguntamos cuál es el resultado de hacer esa operación. Entonces recuerden, las entradas son de tipo booleano y la salida también va a ser de tipo booleano. Ahora, tomando en cuenta todas las operaciones que ya vimos hasta acá, que son las operaciones matemáticas, las operaciones lógicas y las operaciones de comparación, pues tenemos que saber que va a haber una jerarquía entre ellas y la estamos representando en esta tabla de acá. También hay que tomar en cuenta que si cualquiera de las operaciones las tenemos entre paréntesis, esa va a tener la precedencia. Entonces todo lo que esté entre paréntesis se va a hacer primero. Esta parte de entrada y salida de datos realmente no es muy importante y en el curso no lo vamos a usar. Pero simplemente es que existe una función en Python que se llama input y esta función input me permite escribir. Y listo. Es lo único que hace. O sea, bueno, por supuesto puede tener mayor utilidad, pero realmente aquí no lo vamos a usar. Entonces esto se lo pueden saltar si ustedes quieren. Y esto que viene sí es muy importante. Con esto vamos a trabajar todo el tiempo y son las secuencias. Y bueno, tenemos tres tipos de secuencias que son las listas, las tuplas y las cadenas. Empecemos con el string o cadena, que simplemente es un conjunto de caracteres entre comillas, es decir, son colecciones secuenciales de caracteres. Y bueno, para definir un string simplemente hay que ponerlo entre comillas. Una lista va a ser una colección de objetos. Esta colección de objetos se va a denotar entre corchetes y cada elemento va a estar separado entre sí por coma. No importa de qué tipo de objeto sea cada uno de estos elementos. Pueden tener listas dentro de listas, pueden tener flotantes, pueden tener enteros, pueden tener lo que ustedes quieran. Y la tupla es algo muy parecido a la lista, solo que esta la vamos a definir entre paréntesis y la diferencia es que una vez que ustedes definen una tupla ya no la pueden cambiar. A una lista le pueden agregar objetos, le pueden quitar objetos, entre otras cosas, y a una tupla no. Una vez que la definieron, así se queda. Y bueno, todos estos son secuencias, ¿por qué? Porque son una colección de algo. Y como son una colección de algo, tenemos la función len que nos permite preguntar cuántos elementos tienen estas secuencias. Esta función len también la vamos a usar mucho en el curso, entonces vale la pena que la recuerden. Y vamos a extendernos un poquito más con cada uno de estos tres tipos de secuencias. Entonces quedamos que el string o cadena simplemente es un conjunto de caracteres entre comillas. Las comillas pueden ser simples, así como esta aquí, o pueden ser dobles. La ventaja de usar comillas dobles es que dentro de nuestra misma secuencia podemos usar comillas simples. Entonces aquí yo estoy definiendo dos strings, el string cadena y el string s.
Python no me regresa nada porque yo lo único que le dije es que guarde este valor en esta variable y que guarde este valor en esta variable. Recuerden, si ustedes quieren conocer el nombre de, perdón, el valor de esa variable, simplemente la pueden mandar llamar como aquí. Si yo mando llamar a ese, pues me va a regresar el valor que yo le di. Y bueno, recuerden otra vez que type nos permite conocer el tipo de objeto que es una variable, que tiene una variable. También se pueden definir cadenas con comillas triples y la utilidad de esto es que nos permite que esa cadena sea multilínea. ¿Qué significa que sea multilínea? Que si yo quito, no, si yo quito aquí esto, ya no tiene sentido y entonces Python me va a decir que hay un error. Pero si yo le dejo las 3 comillas, pues entonces puedo escribir en varias líneas y Python lo entiende. Esta parte de acá no es tan importante, pero sí la llegamos a usar en el curso y simplemente es el formato en el que uno puede imprimir con la función print. En este caso, entre corchetes estoy indicando las variables que yo voy a imprimir. Entonces tengo 3 corchetes, después con punto format, voy a indicar qué va a llevar cada uno de esos corchetes. El primero lleva manzanas, el segundo lleva peras y el tercero lleva ciruelas. Si yo quiero agregar aquí algo más para escribir, pues entonces tengo que agregar otro conjunto de llaves. 8 va a ser la longitud máxima de caracteres que se puede imprimir, entonces si tiene menos se va a ocupar en espacios. Y este símbolo se usa para centrar lo que sea que yo voy a escribir ahí. Bueno, ya lo ejecuta, entonces así queda. Y en caso de que escribamos números, también le podemos decir cuántos flotantes queremos que use. Entonces aquí le estoy diciendo punto 2, va a usar 2 elementos en la parte flotante en cada uno de los ejemplos. Ahora vamos con la indexación en secuencias. Recuerden que secuencias son 3, string, lista y tupla. Aquí vamos a ver en particular cómo es la indexación en un objeto de tipo string, pero es análogo para las listas y para las tuplas. Y bueno, indexación, ¿qué es? Es simplemente asignarle un índice a cada elemento de la secuencia. Por ejemplo, si yo tengo el string hombros, espacio, de, espacio, gigantes. A cada uno de estos elementos, incluyendo los espacios, se les va a asignar un índice. De izquierda a derecha se va a iniciar en 0 y se va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 18. Pero muchas veces también nos sirve empezar desde la derecha hacia la izquierda. En este caso el índice comienza en -1 y va disminuyendo gradualmente de 1 en 1. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, obtener esta E de mi string, puedo preguntar por él con el índice 9 o con el índice -10 y me va a dar exactamente lo mismo. Este es el ejemplo que tenemos acá. Si yo pregunto que me dé el elemento indexado con -10 en la cadena, me va a dar E. Y de igual manera, si yo pregunto por el elemento indexado con 9 en la cadena, me va a dar E. Es lo mismo. Ahora recuerden que aquí cadena lo definimos como hombros de gigantes. Muy bien. Entonces, la sintaxis para acceder a un solo elemento de una secuencia es poner el nombre de la secuencia, que en mi caso es cadena, y entre corchetes poner el índice que nosotros queremos conocer. Recuerden, y es muy importante, que el índice se empieza siempre en 0. Por supuesto, si estamos tomando la referencia de izquierda a derecha. Ahora, muchas veces no nos interesa tener un solo elemento, queremos tener un conjunto de ellos, pues vamos a usar esta sintaxis. De nuevo, ponemos el nombre de nuestra secuencia y entre corchetes vamos a poner el índice desde el cual queremos conocer, 2 puntos, el índice -1 hasta el cual queremos llegar. Entonces aquí queremos del elemento 2
al 4 del string cadena. Entonces, como siempre es el último menos 1, pues le tengo que poner 5 para que sí me dé el 4 que yo quiero. Y va a ser MBR. Lo podemos regresar acá para comparar del 2 al 5, que en realidad es al 4 porque se le resta siempre 1, es MBR. Y bueno, muchas veces si nosotros queremos comenzar desde el índice 0, no lo podemos comer, o sea, esto es análogo a solo escribir esto. Entonces, si empezamos desde el principio, podemos omitirlo, ponemos los dos puntitos y hasta qué índice menos 1 queremos llegar. Entonces, este va desde el primer elemento hasta el elemento 6. Bueno, hasta el elemento indexado con 6. Y esto nos da hombros. Y a la inversa, si queremos comenzar desde el elemento indexado con n y llegar hasta el final, podemos omitir el final. Entonces, simplemente lo ponemos así, de gigantes. Y si queremos todos los elementos de una cadena, podemos poner los dos puntitos o incluso simplemente quitar esto. Muy bien, ahora la concatenación se utiliza para secuencias y lo que quiere decir concatenar simplemente es juntar. El símbolo que usamos para concatenar es el símbolo más. Entonces aquí tienen que notar, ya habíamos visto que este símbolo más se usa para la suma, pero la forma en que Python lo va a interpretar pues va a depender de qué objetos se le están dando. Si yo pongo 3, símbolo suma, 4, pues como se trata de números, lo que va a hacer Python es una suma. Pero si yo estoy usando este símbolo más con secuencias, pues Python lo que va a hacer es simplemente juntar estas secuencias. Por ejemplo, yo tengo el string 1, que le pongo hola, y el string 2, que le pongo mundo. Voy a concatenarlos, eso simplemente lo pongo como string 1 más string 2, y voy a imprimir conc, que es el resultado. Entonces lo único que hace es juntar estos dos strings, hola, mundo. Y también vemos que el símbolo del asterisco también tiene otro significado cuando se aplica a secuencias. Y ese significado es que va a repetir esa secuencia tantas veces como nosotros le indiquemos. Aquí estamos indicando que conc lo queremos repetir 3 veces. Entonces nos queda hola mundo, hola mundo, hola mundo, 3 veces. En realidad esto de repetición y concatenación no lo vamos a usar en el curso, es nada más para que lo conozcan. Ahora, las funciones de conversión de tipo, esto puede que sí lo lleguemos a utilizar, y simplemente es lo que su nombre le indica, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un x que es 13.0, es decir, que es de tipo flotante, yo lo puedo convertir entero aplicando esta función, int, y entre paréntesis ponemos el objeto al cual queremos convertir en entero. Aquí tienen que tener cuidado que no cualquier cosa se puede convertir entero. Si yo pongo, por ejemplo, int y una cadena, esto no tiene sentido, ¿no? Hola jamás va a poder ser un entero. Pero si yo pongo, por ejemplo, 13.0, que sé que es de tipo float, pues simplemente quita la parte flotante y entonces ya es entero. Float, pues va a convertir a flotante lo que nosotros le demos. De nuevo tiene que tener sentido. Si yo le doy un string, pues no va a tener sentido. Y finalmente string, que va a convertir string todo lo que nosotros le demos. Aquí sí pueden meter cualquier cosa. Y bueno, aquí tienen un ejemplo. A x le asignamos el valor de 13, preguntamos de qué tipo es. Bueno, nosotros de antemano ya sabemos que es entero porque no tiene parte flotante. Y después esa x la quiero convertir a flotante aplicando la función float y vuelvo a preguntar de qué tipo es x. Y pues como ya lo convertí, va a terminar siendo de tipo flotante. Muy bien, hasta aquí lo del string. Ahora vamos con las listas. Recuerden, una lista va a ser una secuencia de objetos que se define entre corchetes y cada objeto está separado por coma. Recuerden que los elementos pueden ser de cualquier tipo. Ustedes pueden meter listas dentro de listas, pueden meter enteros, pueden meter flotantes, pueden meter booleanos, etc.
Y la indexación se usa exactamente de la misma manera que en el string. Entonces aquí el elemento 1 tendría el índice 0, el 5 tendría el índice 1 y etcétera. Entonces, si yo quiero preguntar por el último elemento, puedo contar, ¿no? El índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero recuerden que también por eso tenemos la utilidad de empezar de derecha a izquierda, entonces puedo preguntar por el menos 1, y eso significa que estoy preguntando por el último elemento. Y bueno, la indexación de listas es igual que para el string, entonces si quiero preguntar por un conjunto de elementos de esa lista, se usa la misma notación. El nombre de la lista, que en mi caso le puse lista, y entre corchetes ponemos el índice en el cual queremos comenzar y el índice menos 1 hasta el cual queremos imprimir. La concatenación de listas también se usa con el signo más y simplemente es juntar esas listas. Ojo que aquí pues va a depender de el orden en el que demos esas listas. Recuerden que la lista con nombre lista tiene estos elementos y la lista 2 la estamos definiendo aquí. Entonces, conc listas 2 es primero poner la lista 2 y después poner la lista lista. Entonces tenemos primero estos elementos 12, 34 y 56 y al final todos los elementos de la lista lista. Si nosotros imprimimos conc listas, el orden es al revés, porque primero puse lista y después puse lista 2. Entonces primero tenemos todos los elementos de la lista lista y después todos los elementos de la lista 2. Y la repetición de las listas es lo mismo, simplemente decir cuántas veces queremos repetir los elementos de esa lista. Aquí estamos diciendo que 2. Entonces estos elementos están aquí una vez y están aquí otra segunda vez. Pero hay que observar que si volvemos a preguntar por los elementos de la lista, queda como en un principio. Ahora, algunas funciones prácticas que tenemos en Python es estas 4 de acá: sum, que va a sumar a los elementos de una lista; máximo, que va a obtener el máximo de la lista; min, que va a obtener el mínimo de la lista; y sort, que va a ordenar a los elementos de una lista. Por defecto los va a ordenar de menor a mayor, pero nosotros podemos poner cualquier criterio de ordenamiento. Bueno, aquí vamos a hacer cada uno de los ejemplos con la lista que definimos. Recuerden que la lista que definimos tiene estos elementos. Entonces, si yo aplico la función sum, pues lo que va a hacer es la suma de esos elementos y nos regresa 21. Si yo aplico la función min, pues me va a dar el elemento mínimo, que va a ser 0. Si yo pregunto por el máximo, va a ser 7. Y si pedimos que ordene la lista, pues ya los pone de menor a mayor. Por supuesto tenemos muchas más funciones, pero aquí pongo estas porque pueden ser importantes para el curso. Ahora, si volvemos a preguntar por lista, vemos que permanece inalterada. No importa si yo la ordené acá arriba, la lista permanece como nosotros la definimos en un principio. Y ahora tenemos algunos atributos a las listas. Por ejemplo, el atributo sort también nos va a ordenar a la lista. Entonces lo primero que hago es imprimir la lista inicial, que es la que nosotros definimos, y después vamos a imprimir la lista aplicándole el atributo sort. Aquí hay que observar que los atributos sí cambian a la lista, las funciones no, porque aquí yo aplico la función, pero si vuelvo a preguntar por lista, sigue inalterada. Pero una vez que ustedes aplican atributos, la lista ya se altera, como vemos aquí. Bueno, ahora append lo vamos a usar también bastante en el curso, y simplemente es agregar un elemento al final de la lista. Entonces de nuevo aquí imprimimos lista y agregamos el elemento hola. Por defecto siempre se va a agregar al final de la lista. Ahora observen que como nosotros ya cambiamos la lista, en el caso anterior la ordenamos, pues ahora la lista original es la que ya está ordenada. La lista final, después de aplicar el atributo append, es los elementos de esa lista más el que agregamos, que es el string hola. Extend
lo que nos permite es agregar más de un elemento. Entonces append solamente pueden agregar un elemento, extend nos permite agregar más de uno. Y como se puede observar, se indican entre corchetes. Ahora insert lo que nos permite es insertar un nuevo elemento, pero aquí sí nos da la posibilidad de en qué posición lo queremos agregar. Esto se indica con el índice, entonces si yo estoy poniendo 1, se va a agregar en el índice 1. Recuerden que iniciamos en 0, entonces por eso la cadena insert se agregó aquí. Reverse nos va a dar el orden inverso de la lista. Pop nos quita el último elemento de la lista. Si se fijan, la primera lista, la lista original está acá. Lo único que hace es quitar este último elemento, que en este caso es 0. El atributo index nos indica el índice de el objeto que nosotros estamos preguntando. Aquí yo estoy preguntando qué índice tiene el elemento hola, y aquí lo podemos ver. Este tiene el índice 0, índice 1, índice 2, y aquí me lo está especificando. Y clear, pues es eliminar todos los elementos de nuestra lista. Muy bien, bueno, aquí tienen un ejercicio para ustedes. Ahora nos vamos con nuestro tercer tipo de secuencia, que es la tupla. Recuerden, la tupla se define entre paréntesis y la diferencia con la lista es básicamente que una vez que ustedes definen la tupla ya no la pueden cambiar. Como vimos en el caso de la lista, pueden agregar elementos, uno o más de uno, pueden eliminarlos, pueden cambiar el orden, etc. En una tupla nosotros ya no podemos cambiar esto. Entonces aquí definimos la tupla 1, 4, 2. Las mismas funciones que usamos con la lista sirven con la tupla. Por ejemplo, puedo sumar los elementos, puedo obtener el mínimo, puedo obtener el máximo y puedo ordenarlo. Pero si vuelvo a preguntar por la tupla sigue inalterada. 1, 4, 2, que es como nosotros la definimos inicialmente. Ahora ya para terminar con este video vamos con los diccionarios. Los diccionarios también son bastante útiles en Python. Entonces, un diccionario simplemente va a ser como un conjunto de pares, que son palabras clave que se le asocia a un valor. Los diccionarios se van a denotar con corchetes o también lo pueden definir con dict y entre paréntesis. En este caso yo no estoy indicando nada adentro, entonces significa que estoy definiendo diccionarios vacíos. Ahora, para definir un diccionario que tiene cosas adentro, pues recuerden que son como pares, en donde cada par tiene una palabra clave y un objeto. Como pueden ver, se indica la palabra clave, 2 puntos, el objeto. Si queremos agregar otro de estos pares, pues ponemos una coma y otra vez palabra clave, 2 puntos, objeto. Entonces aquí las palabras clave que tenemos son el string A y el string B. El valor asociado a la palabra clave A es la tupla 1, 2, 4 y el valor asociado a la palabra clave B es 5. Esto también se lo podemos preguntar a Python con la siguiente sintaxis. Ponemos el nombre del diccionario y entre corchetes la palabra clave de la cual quiero conocer su valor. Entonces si yo imprimo esto, pues lo que me va a dar es la tupla 1, 2, 4. Si yo quiero preguntar por el valor de la palabra clave B, pues ahora me va a dar 5. Ahora, en un diccionario solo pueden preguntar por el valor de una palabra clave. Si yo, por ejemplo, pongo aquí 5, que es un valor, Python me va a decir que es un error. Bueno, ahora, algunos atributos de los diccionarios son estos tres. Keys nos va a dar pues las palabras clave que tiene ese diccionario, en este caso A y B. Noten que la sintaxis es poner el nombre del diccionario punto keys. Otro atributo que tenemos es values, que nos va a dar los valores, que es la tupla 1, 2, 4 y el entero 5. Y tenemos otro atributo que es item, que nos va a dar tanto la palabra clave como su valor. Bueno, esto ya lo vimos arriba, pero es cómo conocer el valor de una palabra clave, que ya vimos que la sintaxis es el nombre del diccionario y entre corchetes la palabra clave.
También podemos agregar más pares palabra clave valor a nuestros diccionarios, y la sintaxis es poner el nombre del diccionario entre corchetes la palabra clave y asignamos el valor de hey. Entonces, si volvemos a preguntar quién es el diccionario, pues vemos que tiene lo que ya le habíamos puesto y este nuevo par palabra clave valor que acabamos de agregar. También podemos eliminar lo último que hicimos con este del de acá. Entonces, si vuelvo a preguntar por diccionario, ya no tengo lo último que agregué, que es esta parte de acá. Y bueno, como les decía, si yo pregunto aquí dic 5, me va a mostrar un error porque 5 es un valor, no una palabra clave, pero resulta que podemos hacer que un diccionario sea bidireccional. ¿Qué significa esto? Que cada palabra clave sea también un valor y cada valor sea una palabra clave. Esto se hace aquí. Y entonces ahora si vuelvo a preguntar quién es dic 5, pues me va a dar la palabra clave, que es B. Entonces ya no me muestra el error. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este notebook. Recuerden, aquellos que apenas van empezando con Python, no se desesperen. Es pura práctica y todo lo que no sepan hacer en Python lo pueden buscar en Google y siempre van a obtener muchos resultados. Y recuerden, también siempre es bastante útil que busquen en inglés. Siempre se tienen más y mejores resultados.